Buenas noches, doctora Jacqueline Guerrero y ponentes del debate. Mi nombre es María Paula Cifuentes y seré la moderadora del mismo. A continuación, voy a presentar a los dos grupos que están formando parte de este debate. El equipo 1, que está conformado por Carla Ramírez y Nicolás Jaramillo, que hablarán sobre la prevalencia del poder constituyente por sobre el poder constituido. Y el equipo número 2, conformado por Mateo Ávila y Cicia Curio, que hablarán sobre el poder constituyente no puede desconocer al poder constituido. Después de esta pequeña bienvenida, comenzamos con la introducción, en la cual un representante del grupo o ambos darán una breve introducción de su respectivo tema. Tendrán 2 minutos para hacerlo. Comenzamos con el equipo 1. Buenas noches, estimada moderadora y ponentes aquí presentes, en conjunto con mi compañera Carla Ramírez y quienes está hablando Nicolás Jaramillo Flores, vamos a dar una pequeña introducción de qué es el poder constituyente. El poder constituyente es la representación de una facultad que un grupo de individuos, un grupo social, o como coloquialmente suele denominarse, un grupo que es el pueblo, puede crear una constitución y puede crear parámetros para poder reformar a la misma. El poder constituyente se le puede resumir como un poder que goza de dos características: único y extraordinario. Único porque no se encuentra limitado en su accionar, y extraordinario porque se requiere de un momento específico para su presentación al momento de crear una constitución que marca parámetros legales generales para un ordenamiento jurídico ordenado. Buenas noches con los presentes. Al hablar del poder constituyente vamos a hablar de dos principalmente, del poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. Al poder constituyente originario es aquel que tiene lugar cuando se dicta la primera constitución del Estado o la constitución que sucede a un proceso revolucionario, siendo esencialmente incondicionado en procedimiento y contenido, a excepción de lo que surja de pactos o convenios preconstituyentes, reconocidos como tales por los autores de la norma fundamental. En cambio, al hablar del poder constituyente derivado, es aquel que se ejerce para modificar total o parcialmente la constitución vigente, debiendo cumplir con el procedimiento y en caso de haber los límites temáticos preestablecidos al momento de habilitarse su ejercicio. Gracias. Agradezco al equipo 1 por su intervención. Continuamos con el equipo 2. Gracias. Para iniciar mi intervención voy a explicar quién está dentro de este equipo. Mi compañero Mateo Ávila y mi persona Cicia Curio, que defenderemos la parte de que el poder constituyente no puede desconocer al poder constituido. Dicho de esta manera, en este preciso momento presentaré brevemente el tema designado, específicamente el poder constituyente, entendido como aquella facultad soberana del pueblo a través de una constitución y su complejo normativo, con una característica del debe ser. Por otro lado, tendremos al poder constituido, que es considerado un poder limitado, y desde ahí ya podremos ver que tienen un vínculo estos dos poderes. Este es designado por el poder constituyente, provocando que ningún poder pueda salirse de un cuerpo normativo, y tendrá múltiples funciones, como también estará presidido por el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Es decir, tendrán funciones específicas. Es necesario destacar que en todo gobierno se necesita la existencia de un poder ante el cual no haya apelación y sea llamado supremo, ya que si no existiese no podríamos hablar de supremacía constitucional. Del mismo modo, existen razones por las cuales el poder constituyente no puede ser limitado, y esto se da por procedimientos establecidos, y uno de ellos es la soberanía, considerándolo de cierta manera en un titular que se encargará del control adecuado sobre el poder constituido, es decir, nunca lo podrá desconocer. Dicho de esta manera, a lo largo de nuestra intervención explicaremos a fondo por qué el poder constituyente no se puede desconocer por el poder constituido. Agradezco a ambos equipos por su intervención. A continuación seguimos con los argumentos, en el cual cada equipo puede brindar los argumentos y la información respecto a su tema. Tienen 2 minutos para hacerlo y aquí no existe la presencia de réplica o contrarréplica. Empezamos con el equipo 1.
La prevalencia del poder constituyente por encima del poder constituido se marca principalmente porque el poder constituyente se le puede catalogar como un poder originario, un poder que al existir antes que la propia ley, es un poder que se encarga de permitir crear un puente entre la teoría creada por numerosos juristas y filósofos de la modernidad, como el aclamado Montesquieu, que hablaba de una división utópica de poderes, a una práctica que busca no solamente crear un momento histórico en donde los derechos fundamentales políticos e individuales son reconocidos, sino que se crea un mecanismo para evitar que los derechos ya mencionados sean vulnerados. Y aquello se logra únicamente con la creación tanto de atribuciones como de límites por los representantes del poder constituido, la función judicial, legislativa, ejecutiva, en el caso de la República del Ecuador, electoral y participación ciudadana. El poder constituyente es el poder encargado de reconocer la existencia de estos poderes y sobre todo de crear un sistema en el cual los mismos estén limitados en su accionar con el fin de lograr el Estado de Derecho, con el fin de que las normas generales sean para todos los ciudadanos y sobre todo sea para todos los entes que se encuentran encargados de resguardar los derechos, de cumplir obligaciones y sobre todo de dar una seguridad jurídica a sus ciudadanos en cada respectivo estado. Gracias, equipo 1, por su intervención. Cedo paso al equipo 2. Sí, ¿por qué es importante que el poder constituyente reconozca al poder constituido? Es porque el poder constituido tiene múltiples funciones y la principal de esta es crear organismos, los cuales son conocidos como los poderes o funciones del Estado, que en este caso sirven para crear leyes, para procesos electorales, para administración de justicia, entre otros. Entonces, teniendo en claro uno de los poderes y funciones que ejerce el poder constituido, es importante que tenga un reconocimiento y un valor agregado, ya que estas funciones son creadas para gobernar. Sin estas funciones sería imposible gobernar un país y una sociedad, por lo cual es muy importante que se dé el valor a este tipo de funciones, las cuales son demasiado importantes para que se pueda ejercer y se pueda gobernar jurídicamente y políticamente un país. Yendo con el argumento de mi compañero, pues reiterando que el poder constituyente tendrá que ver con la voluntad del pueblo y se presentará mediante una constitución y de manera absoluta y suprema, entenderemos el por qué es tan importante que siempre se mantenga bajo la democracia, siendo este un elemento característico del poder constituyente. Dicho de esta manera, se entiende que el poder constituido se encuentra condicionado por lo anterior mencionado y que este no puede ser desconocido, debido a que vulnera un elemento fundamental como es la soberanía del pueblo. Además, estaríamos hablando de que los poderes constituidos son una parte esencial para el poder constituyente y que de cierta forma lo complementa. Es decir, no podríamos estipular límites a poderes que no tenemos. Y en este caso, el poder constituido tendrá funciones importantes dentro de la organización, logrando establecer un orden y además podrá gobernar, pero siempre y cuando se adapte al poder establecido por una norma suprema. Es decir, los dos irán de la mano. Gracias a ambos equipos por su intervención. A continuación pasaremos a las réplicas y contrarréplicas. Aquí cada equipo tendrá 1 minuto para realizar una réplica y una contrarréplica. Comenzamos con la réplica. Equipo 1. El poder constituyente es el que dice cuáles son las reglas básicas de la convivencia y cuáles podrán modificarse y de qué manera en el futuro. Y el poder constituido, en cambio, es aquel que aplica tales reglas, pudiendo innovar dentro del escrito marco establecido por aquel. Este es uno de los principales motivos que podemos decir por qué está la prevalencia del poder constituyente sobre el poder constituido.
Ahora, si se ignora o se subestimara esta distinción y la relación de subordinación que conlleva, la Constitución dejaría de ser la carta de navegación, por denominarla así, que indique el rumbo de accionar estatal, y los órganos legislativos, ejecutivos y judicial carecerían de límites, quedando expuesta a la población a decisiones legislativas, incluso también a sentencias judiciales asumidas con mayorías exiguas y cambiantes con capacidad de alterar el texto ordenador de la convivencia. Gracias por su participación. Continuamos con una contrarréplica por parte del equipo 2. Es importante los límites que marca la Constitución, ya que esa es una de sus principales funciones. Pero también es importante reconocer que la Constitución marca los límites y reglas en general sobre el constituido. ¿Por qué? Porque claramente el constituido tiene sus órganos, los cuales gozan de libertad de administración. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene su órgano y ente regulador, que es el Consejo de la Judicatura. Entonces, a grosso modo, y dentro de materia y de desarrollo del constituido, tiene sus propios entes reguladores, por lo cual es importante también reconocer la autonomía de la cual goza el poder constituido. Por ende, en materia más adentro de desarrollo de estas facultades y de estos poderes, es importante reconocer que a pesar de que se rigen sobre los límites de la Constitución, también tienen una autonomía para poder desarrollarse en su función de gobernación del país. Gracias por su intervención, equipo 2. A continuación seguimos con otra réplica más, realizada igualmente por el equipo 2. Gracias. Para poder yo debatir la postura del equipo contrario que defiende el poder constituyente, me voy a basar en una propuesta de reforma constitucional recién presentada y con una firma de sentencia mediante la Corte Constitucional, en donde se plantea llevarlo a una consulta popular y la pregunta es la siguiente. ¿Aprueba usted que se convoque e instale una asamblea constituyente de plenos poderes de conformidad con el estatuto electoral que se adjunta para que se transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva constitución de la República? Basándome en el análisis de la Corte, la propuesta presentada presenta una modificación ligada con la Asamblea Constituyente que se ve posibilitada a cambiar la norma suprema y sobre todo los demás poderes constituidos. Que ellos, los poderes constituidos, no entiendan sobre límites en el poder, provocando severos problemas en el manejo de funciones y controles que el poder constituido lo lleva a cabo. Además, el pleno poder discrepa en la división de poderes y en una democracia constitucional representativa, ya que se debe evitar que exista un sistema autoritario. Es decir, el poder constituyente siempre tendrá que ir de la mano con el poder constituido, como lo hemos venido diciendo con mi compañero y defendiendo esta postura, siendo ambos importantes para el avance normativo y que las funciones se encuentren separadas y se hagan de manera correcta bajo la opinión del pueblo. Gracias por su intervención. Continuamos con una contrarréplica por parte del equipo 1. Muchas gracias, estimada moderadora. Se mencionó, vamos por puntos, primero, que los representantes del poder constituido mantienen una independencia y hasta cierto punto una autonomía debido a que son representados por órganos de control. Pero se olvida que dichos órganos de control pueden actuar gracias a lo estipulado por un poder constituyente. Son independientes, pero entre ellos mismos. La función judicial no interviene en la función legislativa, ni la función legislativa en la función ejecutiva. Cooperan y estas funciones se encuentran subyugadas por los parámetros del poder constituyente. Bien se mencionó el caso de una consulta popular, pero no hace falta tomar una consulta popular para recalcar un principio que es más que vital y sobre todo de necesidad en cuanto a su conocimiento, que es que el poder constituyente siempre tendrá un parámetro superior por encima del poder constituido, por el hecho de que el poder constituyente mantiene
parámetros por los cuales el poder constituido tiene que basarse. El poder constituyente no puede reconocer al poder constituido porque al reconocerlo se limita a sus acciones, se limita a su contenido y a sus parámetros legales que puedan llegar a imponer. Ejemplo de ello, el caso actual de la capital de Ecuador, Quito, en existe una pugna por el municipio del control de esa ciudad, en donde se muestra un ejemplo de qué ocurre cuando un poder constituido es reticente a tomar los parámetros del poder constituyente presentado por su máxima creación, que es la Constitución. El poder constituyente es un poder único que no goza de límites. Al contrario, tiene que ser el mismo que impone los límites. Gracias por su intervención a ambos equipos. A continuación, casi llegando al final del debate, daremos las conclusiones, en las cuales cada equipo tendrá 2 minutos para hacerlo y deberá brindar información para culminar con su tema. Comenzamos con el equipo número 1. En manera de conclusión, podemos afirmar que el poder constituyente es un poder con el cual no solamente se puede crear derecho, sino también un lugar donde el derecho puede asistir y prevalecer por encima de cualquier tipo de poder estatal o cualquier grupo de individuos cuyo fin sea imponer reglas de carácter arbitrario, en contra de los fundamentos naturales que posteriormente han existido antes del derecho escrito. El poder constituyente permite que esos fundamentos sean no solamente plasmados en medio de una normativa suprema, sino que ésta goce de superioridad jerárquica normativa, que le permite actuar en contra de determinados grupos cuyo accionar es contrario a lo que está legalmente aceptado, por medio de la estipulación de las leyes, que hace que sus actos ya no sean socialmente aceptados, sino también antijurídicos y por lo tanto imputables, y de carácter obligatorio en cuanto al respecto de funciones, de límites y sobre todo mediante la creación de un reconocimiento de una supremacía total del poder constituyente. Gracias. Muchas gracias al equipo número 1. Continuamos con las conclusiones del equipo número 2. Gracias. Para poder concluir con el tema y nuestra postura, es evidente que el poder constituyente estará ligada con la Constitución y su complejo normativo, y nadie lo niega. El poder constituyente empezará a limitar funciones, y estas funciones vienen del poder constituido, por lo cual reitero nuestra posición que debe existir un vínculo entre estos dos poderes, ya que la Constitución propone obligaciones, propone garantías, y estas garantías podrán ser tomadas en base a funciones del Estado que ayudarán a la organización de la sociedad para mantener una convivencia adecuada y que de tal forma se concrete y esté reconocido el poder constituyente. Es decir, sin un vínculo no se podría proceder de manera adecuada. Doy la palabra a mi compañero para que siga con la conclusión. Es innegable el poder y el desarrollo al ejercer y delimitar reglas normativas de la Constitución. Es completamente innegable. Pero la Constitución por sí sola no tendría ningún tipo de validez. Por eso es necesario que las funciones y los poderes que desarrolla el poder constituido sean reconocidos, porque estos ayudan y son partícipes para desarrollar y gobernar un país. Por lo cual es importante reconocer ambas validez. La misma validez que tiene la Constitución no es la misma que tiene el poder constituido, pero ambas tienen un grado alto de importancia, porque ambas son creadas para el bienestar de una sociedad, para que se pueda ejercer y se pueda desarrollar un país. Por lo cual nosotros mantenemos la posición de que el poder constituyente debe reconocer el poder constituido, ya que todas estas funciones van a ser necesarias para gobernar, ya que por sí sola la Constitución no le bastaría lo suficiente para entrar en todas las materias y poder ejercer límites en todo, sino su especificación sobre cada tema en general es lo que le da su importancia. Y para lo demás está encargado el poder constituido, para temas y ser más específico y entrar en materia sobre temas que la Constitución
solo presenta sus límites. Entonces, ambos poderes son muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos equipos por su participación a lo largo del debate. Hemos culminado el mismo y queda mencionar que el poder constituyente es aquel que otorga la facultad al pueblo y a un grupo de ciudadanos por medio de un poder constituyente originario al crear una constitución. De igual manera, es preciso entender que el poder constituyente no puede desconocer al poder constituido. Siempre es importante entender la diferencia entre ambos poderes y cómo estos influyen en el Estado. De igual manera, siempre ambos deben guiarse en la soberanía del pueblo, por lo cual genera que el poder constituido sea parte fundamental y complementaria del poder constituyente, ayudándole así a tener una buena organización, como a tener también control sobre las diferentes funciones del Estado. Agradecemos a cada uno de los participantes que estuvieron en este debate y gracias, doctora, por verlo.